Pues estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto. Gracias por estar aquí con Gracias nosotros. por invitarme. Sí. Bueno, una semana en la que, como hablábamos en el primer bloque, la victoria de Donald Trump se hizo sentir en el mercado local con caídas en acciones, en bonos y el aumento del dólar que alcanzó su nivel más alto desde principios de marzo. José Luis, ¿crees que esto es algo transitorio o es el inicio, ¿no?, de un proceso de fortalecimiento del dólar y de aumento de las tasas de interés como muchos están esperando? Sí, falta ver qué es lo que va a hacer Trump. Se dice la mitad de las cosas que dijo que va a hacer, el mundo va a ser un desastre y la inestabilidad va a ser mucho mayor. Así que depende un poco de ello. Él tiene como dos partes. Una, que va a ser obra pública y bajar impuestos. Eso aumenta mucho el déficit fiscal y es, en principio, más o menos reactivante en el corto, pero con un fuerte aumento de las tasas de interés. Además de que no es bajo el déficit de Estados Unidos. No, hoy, ya es tampoco, alto, ¿no? pero eso aumenta mucho el déficit y va a aumentar las tasas de interés porque el Tesoro tiene que salir al mercado a buscar esa plata. Te agrego ¿no? algo más, además de que tampoco es un país poco endeudado, ¿no? No, exactamente. Pero bueno, como por ahora tiene espaldas, puede hacerlo por un tiempo, ¿verdad? Y la otra parte de él es el proteccionismo y el ignorar los acuerdos internacionales, ignorar la Organización Mundial de Comercio, o sea, la institucionalidad global. Eso sí que es una hecatombe, ¿eh? Así comenzamos en los 30, fue Estados Unidos justamente el que aumentó las tarifas en 1931, el primero, después fue el Reino Unido y después todo el mundo, ¿no? Lo que llama la atención, José Luis, bueno, que en aquel momento, en la década del 30, se inició este proceso justamente de desintegración del comercio a partir de una profunda crisis, una inmensa, ¿no?, recesión, pero no es el caso hoy en Estados Unidos, claro. Con una desocupación que nosotros podríamos envidiar, ¿no?, del 5% más o menos. Pero está el efecto no está el efecto de la globalización, está el efecto del cambio tecnológico que ha dejado a los obreros de mano de obra no calificada con el mismo salario que hace 30 años, ¿no? El mismo salario real. O sea que el sueño americano, eso de que la economía crecía y el salario aumentaba, dejó de ser una realidad hace como 30 años. Eso pasó con el Brexit, eso está pasando en Estados Unidos, eso es lo que pasa en algunos países europeos y por eso se ve esos brotes de xenofobia, de nacionalismos y de proteccionismo, que espero que no sea, lo de Trump no acelere la tendencia que estamos viendo en Europa, porque si no, sí que ahí tenemos un problema global, digamos. Entonces, alguien me pregunta a veces si a la Argentina cómo le va, y bueno, si el mundo se cierra, si todo el mundo se tiende a cerrar, como en ese entonces o algo parecido a ese entonces, a todos nos va a ir mal, al mundo le va a ir mal y por lo tanto a la Argentina le va a ir mal, ¿no? Argentina aparte tiene el problema de la Argentina es una economía todavía bastante cerrada, justamente. Claro, ¿no? claro, pero digo, esa idea de que vamos a abrirnos al mundo y que vamos a hacer algo distinto, digamos, puede ser complicado. Hay que desarticular o desarmar esa idea, ¿no? Sí, pero claro, lo que pasa es que no tenemos mucho más para hacer con este mercado tan pequeño si no abrimos algo, aunque sea por lo menos avanzar en el Mercosur. Y el otro componente en el caso argentino que puede ser complicado es que yo creo que vamos a tener mucha inestabilidad en los mercados. Los que vimos en las últimas 2 semanas o semana, como estabas mencionando recién, creo que es la tendencia, ¿no? Vamos a ver muchos ruidos, idas y vueltas en los mercados. Al ritmo, ¿no?, de las declaraciones que vaya haciendo Donald Trump, Claro. o de los trascendidos que haya, ¿no?, de los funcionarios que él va designando o que va designando. Así es. Y como Argentina tiene que está endeudando en los mercados internacionales, eso no es una buena noticia, ¿no? Eso puede tener algún impacto más en el corto plazo, ¿no? ¿Puede ser que Trump haga lo mismo que hizo Menem después del 89, decir que gana las elecciones con un discurso y después hace exactamente lo contrario? En su momento era el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Y después terminamos para otro lado. ¿Podrá ser? Yo ojalá porque el mundo puede ser un caos, pero tengo mis dudas, ¿no? Creo que va a moderar algunas cosas, porque alguien debe estar diciendo que no se puede ignorar a la Organización Mundial de Comercio, pero los acuerdos de cambio climático creo que los va a ignorar. Algo va a hacer con México, algo puede llegar a hacer con barreras arancelarias con China, y en el momento que haga eso, el problema que él tiene para Estados Unidos es que él cree que con eso entran menos productos importados y por lo tanto
va a tener más empleo. La pregunta es, ¿los otros países qué van a hacer cuando él cierre las fronteras? Las van a cerrar también. Así que lo que él va a tener menos empleo por las industrias que exportan hoy de Estados Unidos. Esa idea que se resuelve el problema del empleo, no del empleo, porque como bien dices tú, el desempleo es bajo, pero sí del salario. Cerrando la economía, está bien si el mundo no reacciona. Eso lo puede hacer Argentina durante 2 o 3 años, hasta que la OMC finalmente la castiga. Pero en el caso de Estados Unidos la reacción va a ser instantánea del resto del mundo, ¿no? Es muy grande el impacto, ¿no? Claro, si se cierra con China, China se va a cerrar con Estados Unidos y así va a pasar con Europa, ¿eh? Decíamos de un mundo que se está volviendo más proteccionista. ¿Es realmente así? Porque el Brexit ya pasaron varios meses y sin embargo parecía que iba a cambiar Europa de un día para otro y nada ha pasado. De hecho, hay algunos comentarios que judicialmente la primera ministra no puede ella sola tampoco salir del Brexit, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, parece que China también está por entrar a la OMC, o sea que en algún punto hay mayor apertura, ¿no? Digo, ¿qué tan importante es realmente lo que puede hacer Trump como proteccionismo dentro de unas reglas de juego que ya funcionan y considerando también que el señor Trump es un empresario, que conoce el sistema capitalista, que conoce los mercados, no es que viene del ejército, ¿no? Es un militar que no tiene ninguna experiencia en tema de negocios. Sí. Bueno, ojalá que sea como estás, se desprende de tus palabras, pero ojalá que sea así. Yo creo que el poder de Estados Unidos es mucho mayor que el poder del Reino Unido, obviamente, como todos sabemos, ¿no? O sea que si Estados Unidos puede hacer muchas más cosas negativas en el comercio mundial de lo que puede hacer el Reino Unido, ¿no? En todo caso, el problema de salirse de la Unión Europea es un problema básicamente del Reino Unido. Por eso ahora la Corte Suprema le dice, no, tenemos que tener el apoyo del Congreso, de la legislatura para esto, tratando de ponerle trabas a lo que es un desastre para el Reino Unido, ¿no? El poder de Estados Unidos es distinto, para hacer y para impactar en el mundo, ¿no? Así que ojalá que sea así, que el señor se modere y que no cumpla todas sus promesas, ni la mitad de sus promesas que hizo durante las elecciones, la campaña, perdón. Te traigo, José Luis, ya al mercado local. Estamos a pocos días de completar el primer año de Mauricio Macri como presidente. ¿Qué balance haces, ¿no?, de lo hecho en materia económica en estos casi 12 meses? Difícil, yo diría, pero por un lado yo estoy de acuerdo con la tendencia, ¿no? Con lo que hacia dónde nos estamos moviendo lentamente, pero nos estamos moviendo. Pero claro, esos pronósticos de que la inflación iba a ser 25, de que el segundo semestre la economía mejoraba sustancialmente, no se han dado, ¿no? Lo de la inflación era más previsible, que no iban a dar tasa de inflación de 25% cuando uno tiene que corregir precios relativos por todos lados. Así que hubo demasiado optimismo del lado del gobierno, quizás subestimación de la magnitud del problema que tenía por delante. Así que yo creo tendencias favorables de largo plazo como ideas, pero la economía tarda en reaccionar y creo que en parte tarda en reaccionar porque algunas cosas van más lentas de las que el gobierno se proponía hacer. Por ejemplo, la obra pública, arrancó más tarde, la reparación para los jubilados, ahí está, pero también está yendo lentamente. Brasil, que iba a dar la vuelta, iba a recuperarse rápidamente según muchas provisiones, está ahí, dejó de caer pero no sube. Entonces, si me preguntás de este año, digo, es un año de transición. Yo creo que el año que viene la economía va a crecer. Es muy difícil poner un número a eso, pero va a crecer. No va a ser una maravilla, pero va a crecer 3-4%. Los salarios reales creo que en el margen debieran crecer algo. Y la inflación, creo que la meta del Banco Central es demasiado optimista y que podemos tener un poco más de inflación y no me parecería tan grave. Nos queda poco tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. Justamente Roberto Lavagna comparó, ¿no?, en los últimos días el modelo económico actual con el de los 90 y el del gobierno militar, ¿no?, del 76 al 83. ¿Compartís esta lectura del exministro? No, la verdad que no, digamos. Hay un punto que nos preocupa a todos, que es el tema del atraso cambiario, digamos. Primero, pero que el atraso cambiario no tiene la magnitud que tuvo en esos dos periodos, ¿no? Pero aparte de eso, en los dos casos hubo una apertura económica muy grande, ¿no? Tanto a fines de los 70 como en los 90. No es el caso ahora, ¿eh? Si algo vamos lento, es en eso. Yo no me quejo que sea lento, digo, creo que tiene que ser gradual. No hay una reducción fuerte del déficit fiscal, un gran apretón fiscal, o sea, no hay un gran ajuste por ese lado.
Así que ahí me cuesta pensar, digo, uno sí me puede decir, ¿hay algún elemento que me hace recordar ese periodo? Sí, algún atraso cambiario, no de esa magnitud, pero de esa tendencia, pero el resto no, así que me parece que la comparación así, sin más explicaciones, es un poco exagerada. Muchas gracias, José Luis. Bueno, nos vamos con el análisis de José Luis Machinea sobre la situación y las perspectivas de la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.